Seguimos con el programa y en nuestra ciudad el CEA, el Centro de Estudios Avanzados, lleva adelante un doctorado en Ciencias Políticas. En ese marco va a estar mañana disertando Juan Carlos Monedero y es un gusto realmente tenerlo aquí en Crónica Córdoba. Es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Otros cursos también realizados en Argentina, en Alemania, en México. Un currículum muy amplio. Es un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación. Juan Carlos, queremos aprovechar tu presencia para empezar a hablar de lo que estamos viendo en todas las televisiones del mundo, que es la noticia con la que nos hemos levantado todos, desde Argentina hasta la India, que tiene que ver con la transmisión de esta boda real. Y decíamos con Florencia que nos llamaba también la atención, ¿no?, esta cuestión de por qué está tan instalado esto de transmitir esta boda real y este movimiento que se ve alrededor de esto. ¿Qué lectura haces vos de esta circunstancia que es en Londres, pero que parece que alcanza a todo el mundo? Bueno, pues es muy importante que veamos la boda para que no nos demos cuenta que el tiempo está nublado, húmedo y profundamente inestable. Y también que los perros nos muerden, como los medios de comunicación. A mí la boda esta me muerde, creo que es un disparate. Comentábamos hace un momento que en todas las culturas del mundo existe el mito de la Cenicienta, ¿no?, que es el sueño de que de repente va a pasar algo extraordinario que te va a sacar de tu postración, de tu situación de miseria. Y siempre la gente pobre sueña con salir de su situación, ¿no? Sueña con tener un mejor trabajo, una mejor casa, un mejor marido, sin problemas. Y entonces hay toda una construcción para vivir vicariamente, es decir, a través de esta boda de estas dos personas, como que uno tiene una cierta esperanza de progresar en la vida. La verdad es que no te va nada en eso, es decir, a nadie de los que están viendo le va a caer ni un canapé, ¿no? No crean que van a poder tomarse ni siquiera un sorbito de champán, ¿no? Pero te hacen creer como que realmente te va la vida en ello. Igual que ahora tenemos en España toda una discusión bastante absurda entre el partido del Real Madrid y el Barcelona, como si de repente ahí se condensara la vida del país, cuando en España tenemos 20% de desempleo y 5 millones de parados. En cambio, las portadas, las discusiones, los twitters, los chats, parece que se tienen que concentrar solamente en esto de entreténganse ustedes, vivan en un sueño de cuento, de papel cuché, en un conflicto incruento entre dos equipos de fútbol. No vaya a ser que se le ocurra a usted pelear contra los responsables de que usted se haya quedado en el desempleo o haya perdido la casa porque no puede pagar la hipoteca. Y entreténganse en esta boda donde no hay problemas porque fíjense qué bueno es el matrimonio. No nos van a informar sobre quién trabaja y cualquiera, claro, ninguno de los dos va a lavar los platos, ¿no?, ni va a hacer la cama, ni va a cuidar de los niños, ¿no? Tienen suficiente plata como para que lo hagan otros. Yo creo que es un insulto. Yo creo que estos son... ellos saben por qué lo hacen y nosotros no sabemos por qué lo vemos. Ellos tienen muy claro que es esencial que la gente esté entretenida con estas cosas que son inocuas, que no suponen ningún tipo de transformación de nada. No vaya a ser que les dé por pensar en otro tipo de cuestiones y se pregunten por qué las cosas son como son. Elder Câmara, un obispo brasileño, decía: si cuido de los pobres me llaman santo, pero si pregunto por qué son pobres me llaman comunista. Entonces, en esa misma idea, si miro la boda de estas dos personas que me dan lo mismo, soy un buen ciudadano. Ahora, si me pregunto por qué sigue habiendo reyes, igual piensan que soy un subversivo. En este escenario hay un actor fundamental, ¿no? Vos decías lo que pasa con el partido de fútbol, lo que pasa con la boda, que son los medios de comunicación. En este momento, del siglo XXI, el tema de Internet, el tema de la tele digital, de la cuestión que viene por los satélites, ¿qué papel están jugando los medios de comunicación? Los medios de comunicación son ahora ya no el cuarto poder, son el primer poder. Fíjate, antes para que un partido pudiera gobernar necesitaba tener detrás sindicatos. Ahora, más importante que tener sindicatos es tener detrás medios de comunicación. Esto se sabe y por eso los medios de comunicación se han convertido en un actor esencial. José María Aznar, el que fue presidente de España, que metió a España en una guerra absurda, en la guerra de Irak, diciendo que había armas de destrucción masiva. Y hubo gente bien intencionada que creyó a esos sinvergüenzas que les dijeron que había armas de destrucción masiva cuando se sabía que no había armas de destrucción masiva. Pero los medios de comunicación, que querían la guerra porque iban a obtener beneficios de esa guerra, trasladaron a la opinión pública: hay armas de destrucción masiva, hay que invadir Irak. ¿A dónde fue a trabajar
Aznar cuando salió de presidente del gobierno? Al grupo A News Corporation, al grupo de Murdoch, al grupo mediático que había construido la matriz de opinión de que había armas de destrucción masiva en Irak. Es decir, el trasvase entre la política y estos conglomerados económicos que tienen ya medios de comunicación es una constante. Y por eso, cuando oí a este señor hablar de los perros, digo, si a mí lo que me muerden son los medios de comunicación, y son los que realmente estaría una buena idea, ¿no?, abrir una clínica veterinaria para medios de comunicación. Podría ser una buena solución. El problema es que los medios se convierten, en el caso de América Latina es muy claro, se convierten en el principal partido de oposición. Es decir, América Latina, después de casi 30 años de devastación, de sumir a este continente en cifras africanas, ¿no? Sí, mientras en un paradigma del neoliberalismo. Claro, con élites que ya están en la lista de los 100 más ricos del mundo, ya hay latinoamericanos, pero el país, el continente, empobreciéndose, ¿no? Entonces, es muy importante que la gente no reflexione ese tipo de cuestiones y, por tanto, ya digo, los medios de comunicación se convierten en un actor político cuando han surgido nuevos liderazgos en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, y de repente como la antigua clase política ha quedado totalmente puesta en cuestión por la ciudadanía, surgen otros sectores que tienen que ocupar ese lugar que antaño ocupaban esos partidos políticos. Surge la Iglesia como actor político, a veces surgen estudiantes, universidades como actores políticos, y surgen los medios de comunicación. Y nos encontramos que medios de comunicación, que son empresas de medios de comunicación, ponen la matriz falsa de que la libertad de expresión es la libertad de los dueños de las empresas de medios de comunicación. Es como si el dueño de una clínica privada dijese que el derecho a la salud es el derecho del director de una clínica privada. No, el derecho a la salud es tuyo, mío, de la gente que nos está escuchando. Igual que la libertad de expresión y el derecho a la libertad de expresión es nuestro, no de los dueños de los medios de comunicación. Y esos medios de comunicación, que ya digo, son holdings empresariales, deciden disparar contra los Kirchner, deciden disparar contra Evo Morales, deciden disparar contra Correa, deciden disparar contra aquellos que les están quitando su privilegio para repartirlo al pueblo. Y el problema es que a veces el pueblo, en vez de escuchar a aquellos que quieren devolverles lo que pertenece al pueblo, hacen más caso a estos medios de comunicación que les hacen la vida más bonita porque les llenan un día de hoy que es nublado, húmedo e inestable, con esa cosa tan bonita de la boda de estos dos personajes en la lejana Europa. Juan Carlos Monedero, señores, en Córdoba, un lujo tenerlo aquí en Crónica Córdoba. Va a estar mañana en el CEA, va a estar allí en el Doctorado de Ciencias Políticas, es una visita ilustre para nuestra ciudad, queríamos tenerte aquí en el programa. Sabemos que trabajaste mucho en Venezuela, sabemos que tenés muy al tanto de lo que pasa en América Latina. Para cerrar, ¿cuál es tu visión para los próximos años de esta región del mundo, ¿no? Que parece, da la sensación que empieza a dar algunos pasos, y a diferencia de lo que ocurría antes, no bajo la mirada atenta o, si se quiere, bajo las órdenes de lo que decían en Europa o Estados Unidos, sino por voluntad propia. ¿Esto puede seguir en el tiempo? ¿Qué tiempo se imaginas para América Latina? La verdad es que los científicos sociales no tenemos bolas de cristal donde podamos ver qué ocurre en el futuro. Lo que podemos es identificar tendencias. Y lo que está claro es que Europa está en crisis, ¿no? Europa está perdiendo derechos que había conseguido muy importantes, y cuando uno pierde cosas que tenía le entra el miedo. Y Europa ahora es un continente atenazado por el miedo, y el miedo es muy peligroso porque el miedo te genera respuestas muy físicas, muy personales, y Europa está empezando a tener miedo a los inmigrantes, Europa está teniendo miedo a los que plantean que cómo es posible que 4 sinvergüenzas se roben un país. Atentos a Islandia, en Islandia ha habido un referéndum donde la gente ha dicho, en referéndum, no queremos pagar los desperfectos de los bancos. Que lo paguen los bancos, que lo paguen los sinvergüenzas que han hecho todos estos desperfectos, ¿no? Pero el grueso de Europa todavía no ha tenido la respuesta de exigir a estos pequeños grupos políticos, empresariales, mediáticos, que dejen de romper nuestras democracias. ¿Y qué ocurre? Que tienen miedo. Y existe el riesgo de que lo paguen con los inmigrantes, que lo paguen con las minorías, que lo paguen con las personas que quieren transformar. Estados Unidos está en crisis. Acabamos de ver que pasa un tornado y mueren cientos de personas. Algo habrá hecho bien Cuba, ¿eh? Mira que Cuba tiene problemas, pero en Cuba pasa un tornado y no muere nadie. Cuba tiene muchos problemas, tienen que repasar muchas cosas y revisar muchas cosas, pero pasa un tornado en Cuba y no muere nadie. Y en la primera potencia del mundo pasa un tornado y mueren cientos de personas. ¿Qué ocurre ahí? A lo mejor hay una gran mentira respecto de lo que son los Estados Unidos. China está avanzando
fuertemente, el mundo árabe, que también está cambiando, de repente está también congelado, y América Latina se perfila como un continente que va a ser puntero en los próximos 10 años. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque ustedes han sido capaces de desconectarse de los centros tóxicos internacionales. Es decir, miren qué cosa más curiosa, que hay gente que le puede llamar la atención. Una de las cosas más terribles que ha ocurrido en Cuba es cuando murió Orlando Zapata, que era un preso que murió en una huelga de hambre. Qué terrible, ¿no? Qué terrible y qué doloroso. ¿Quién estaba en La Habana al día siguiente? Estaba Lula. Lula. En el momento en donde todos los ataques mundiales mediáticos se concentraban contra Cuba, al día siguiente, ese día, estaba allí Lula, para decirle al mundo, América Latina es cosa nuestra. Y Estados Unidos, Europa, deja de utilizar tus excusas de falsos derechos humanos, ¿por qué no te preocupas de Guantánamo? ¿Cuántos muertos en Guantánamo? ¿Cuántos muertos en la guerra de Irak? Y resulta que el problema son los muertos en Cuba. Claro que nos duelen los muertos en Cuba, pero lo podemos decir nosotros. Tú no tienes derecho a decirlo porque tú estás matando a gente en Irak, porque tú estás matando a gente en Guantánamo. En ese sentido, Brasil ha recuperado su propia lógica. Venezuela, ¿por qué está tan demonizado Chávez? ¿Porque realmente está loco? Pero si uno mira los datos y Venezuela va creciendo y creciendo, se han logrado ya metas del milenio, han erradicado el analfabetismo, si en el índice de desarrollo humano que plantea Naciones Unidas crecen y crecen y crecen. ¿Que tiene problemas Venezuela? Muchos problemas, pero que está mucho mejor que antes, pero ¿quién lo puede dudar? Lo que pasa es que, cuidado, no vaya a ser que ustedes vean ejemplos en Venezuela y se les rompe la rutina y de repente prefieran mirar qué pasa en Venezuela a ver la boda de estos dos príncipes, que no son de cuentos, son príncipes cuentistas, ¿no? Entonces, claro, América Latina ha conseguido encontrar unos liderazgos que le permite encontrarse a sí misma. Y América Latina ha logrado por fin una cosa que decía Eduardo Galeano. Él planteaba en un proverbio africano que en tanto en cuanto los leones no tengan sus propios historiadores, la historia de las cacerías las seguirán escribiendo los cazadores. América Latina está empezando a escribir su propia historia. Y yo les diría, desde un espectador de fuera, pero que tiene mucho cariño a este continente, no dejen que se lo roben, porque hay gente ahí agazapada queriendo robar esta oportunidad que tiene América Latina. Muchísimas gracias, Juan Carlos, realmente un gusto tenerte aquí en el programa, nos quedaríamos horas hablando con vos, sabemos que seguís con tus actividades. Mañana en el CEA, en el doctorado de Ciencias Políticas, Juan Carlos Monedero. Clarito, ¿no? Vamos al corte y ya volvemos.